¿Qué tal, compañeros del doctorado en tecnología educativa? Mi nombre es Mario Alejandro Navas Santos y les voy a presentar el tema de las competencias. De acuerdo a la lectura llevada a cabo por López en 2017, dentro de lo que viene siendo nuestro estudio, es un tema importante el de las competencias, ya que no es un tema que ha muerto con la llegada del siglo XXI, sino que más bien se mantiene vivo y presente en cada una de las esferas del rubro educativo. Y para iniciar, el término de competencias ha sido propuesto por David McClelland. Era un profesor de psicología en la Universidad de Harvard, y él define a las competencias como el conjunto de conocimientos, actitudes y destrezas que son necesarias para desempeñar una ocupación. Este término en principio se vislumbra como un tanto del ámbito laboral, principalmente enfocándose en que una persona sea capaz de llevar a cabo una tarea de tal manera que todas las destrezas, todos los conocimientos teóricos sean obviamente aplicados, pero también infiere a que hay una actitud de parte de quien es el ejecutor o el trabajador. ¿Qué es una competencia? Dentro de lo que viene siendo dos grandes líneas que maneja López, una de ellas es el conductismo de Skinner, donde la competencia va a ser un comportamiento efectivo, el cual es basado en la conducta y tiene las características de ser observable, efectiva y verificable en todas las personas, en las cuales se van a hacer referencia a poder evaluar por competencias. Tiene que ser por parte de un evaluador observable principalmente, que el comportamiento se va a dar a cabo en la evaluación bien o mal de una competencia a través del comportamiento. Mientras que Noam Chomsky, un filósofo importante del lenguaje que ha hecho aportaciones interesantes, él, en cuanto a la competencia lingüística, va a hacer referencia a cómo se debe de evaluar una competencia lingüística, y dice que la acción mediante el desempeño comunicativo es lo más importante, es decir, mediante un feedback, mediante una retroalimentación entre ambas personas, cuando se logran llevar a cabo los pensamientos de uno a uno o más, eso es competencia comunicativa para él. Hay dos grandes visiones en lo que viene haciendo López en esta división de competencias. Dos grandes visiones, porque una de ellas conlleva, como dijimos en principio, al precursor del término competencias, que lo hace un poco al entorno de lo empresarial. Aquí en la visión empresarial, López lo va a definir como que los miembros que están dentro de una empresa sean capaces a la hora de ejecutar las tareas. Esa es la capacidad de las personas en cuanto a competencias. Esto va a ser mediado por la capacitación y el entrenamiento de los que están arriba de los trabajadores. Esto, como ya lo había comentado antes, va a ser evaluable mediante algunos factores como la observación, el rendimiento de acuerdo al proceso de una tarea. Entonces el ámbito empresarial siempre va a llevar a que las personas se puedan ir superando poco a poco, ir subiendo de nivel en el cual ellos se encuentran. Y esto es interesante porque en el ámbito educativo, que es la visión formativa, sucede una evolución similar a la empresarial. Nada más que ahora en la visión formativa
Esta se va a referir a saberes que son secuenciados, es decir, como le habían comentado, es una especie de evolución, van paso por paso, están situados dentro de un lugar específico, contextualizados, que son parte de la formación de la persona, pero es durante toda su vida. No solamente es el aspecto laboral, sino que incluye todos los ámbitos o rubros de la persona. Competencias desde el constructivismo. El enfoque constructivista, desde mi punto personal, y un poco apoyado por la lectura de Competencias de López, es interesante porque aquí se refiere a un desarrollo, como lo comenté en la diapositiva anterior, integral de la persona. No es solamente lo cognitivo lo que interesa, sino que se desarrollan todas las capacidades de cada uno de los implicados en un proceso educativo, que lo cual para nosotros como docentes va a ser principalmente el educando, el alumno, el que va a ser formado en este sentido. Y los constructivistas van a coincidir en que el aprendizaje de una competencia no es independiente del desarrollo de la persona, su comunidad, su entorno laboral o social. Aquí es no solamente lo cognitivo, no solamente el conocimiento nos va a importar, sino que las actitudes, valores que tenga la persona como tal en cualquier contexto en que se encuentre es parte de ese construir. Monereo y Pozo van a enunciar 10 competencias básicas para este siglo XXI. Ellos la obra lo van a lanzar en 2001, los cuales me parecen a mí muy interesantes porque lo que estamos buscando con todos los alumnos es la segunda parte, en la cual vendrá en cada una de estas 10 oraciones en el para. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que los alumnos sean capaces? El hecho de la primera es buscar para decidir, leer para comprender, escribir para convencer, pensar en lo relevante, analizar para opinar, escuchar para dialogar, hablar para seducir, establecer empatía para compartir, cooperar para triunfar y fijarse metas para superarse. Bueno, todas ellas, a excepción de la cuarta que aparece aquí, todas es un para, y todas las competencias que se están buscando por parte de Monereo y Pozo resultan muy interesantes, porque lo que hoy queremos es que los alumnos sean más reflexivos, que tengan un pensamiento crítico, un pensamiento personal, que no influya en los medios de comunicación del 2019, por ejemplo, en que ellos sigan las opiniones de los grandes canales de noticieros o cualquier medio de comunicación que quiera imponer sus ideas. Y por ello es interesante que también en el caso de las competencias tecnológicas que queremos desarrollar en los alumnos, la parte de la búsqueda a través de datos que se encuentran en internet, pues son bastante amplios. Por ello la primera es buscar para decidir. Vamos a encontrar un cúmulo de información, pero el hecho de descartar y elegir la mejor información, eso va a conllevar un proceso de parte de los alumnos que en principio no es tan fácil, porque ellos se abocan a solamente ver la primera página, la primera opción, y por lo tanto de ahí copiar la información. Entonces suena interesante la propuesta que hacen estos dos literatos de la educación, Monereo y Pozo. Como sabemos perfectamente, el término competencia se ha vuelto muy polisémico, pero dentro de este análisis, de esta lectura, competencias, resultan 3 conceptos un poco tomados de las etimologías. La primera de ellas es de la RAE 2011. Competencia significa para la Real Academia Española pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. En el caso de la formación de personas,
tomaría la parte de idoneidad, porque la idoneidad viene a ser como el perfil que se está buscando de alumnos por cada uno de los casos, sea educación básica, media superior o superior. Cada uno tiene un perfil de egreso. Entonces, en cuanto a idoneidad, refiere a que cada una de las instituciones en este concepto que hace el diccionario de la RAE, pues puede ser ese sentido. Sin embargo, encontramos un poco de etimologías grecolatinas, principalmente del latín de competer, que significa competente, apto o adecuado. Después seguiría el competir, que esta sí es, como mostramos aquí en la imagen de la izquierda, una especie de pugnar con rivalizar. Se asocia principalmente a competición, competidor, competitividad o ser competitivo. Pasamos ahora a lo que es enfoque por competencias. Aquí nos centramos nosotros en los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos desarrollen sus propias capacidades para alcanzar un desarrollo integral, valga la redundancia del desarrollo, en este caso de la persona como se muestra en la imagen aquí de la derecha. Lo que se está buscando es un desarrollo integral. Es decir, que no solamente sea, como he comentado antes, lo cognitivo, sino que se traspole a todas las esferas de su vida. Siguiendo un poco con el enfoque por competencias, se trata de que sean desarrollos dinámicos, abiertos, complejos, recursivos, es decir, que estén en interacción. En interacción va a ser, como ahorita voy a llegar más adelante, a lo siguiente, es que sea no solamente el alumno el único responsable de su formación académica, sino que los demás actores, que puede ser un docente y la sociedad en general, estén en esa parte de interacción continua. Debe ser también holista, porque lo holístico va a integrar todo lo que le rodea, es decir, la ecología la vamos a integrar en la persona, lo ético, todos los conocimientos que se proponen dentro de lo que es el currículum, también lo vamos a integrar en el alumno, pero también cosas como el ser social y convivir perfectamente en su comunidad, en principio la escuela. Entonces todo ello va a hacer que el alumno desarrolle muchas capacidades que no solamente van a ser en términos de conocimientos cognitivos, sino que van a ser otras cosas que van a ir integrando a la persona. Pero sobre todo dice López que deben de ser dialógicos, es decir, que haya una especie así de recursivos, de interacción entre todas las partes del proceso educativo, que principalmente aquí mostramos profesor, alumno, sociedad en general, incluyendo directivos, padres de familia. Aquí se engloba lo que es en la sociedad en general. Según Perrenot, que es uno de los grandes teóricos de competencias, él va a referirse a qué es una competencia y la define como la capacidad de movilizar los recursos cognitivos para enfrentarse a situaciones o contextos mediante la práctica. Aquí con Perrenot sí hacemos alusión a lo cognitivo, pero lo cognitivo no se va a quedar solamente en una memorización o decir lo que el profesor quiere que yo diga como alumno, sino más bien una especie de llevar a cabo el conocimiento a todas las esferas de la vida, a los diferentes contextos. Y él pone 3 componentes de lo que viene siendo la competencia. La primera es el contenido, el qué. Lo segundo es la capacidad, el cómo. Y por último es la sinergia, ¿para qué? Es decir, todo conocimiento tiene por parte del docente una forma de cómo llevar a cabo un contenido. Todo tópico, todo contenido es un pretexto para justamente
crear en el alumno todas las competencias. En la parte de la sinergia, en el para qué, todo tiene esa finalidad, como les decía yo. El contenido viene siendo un pretexto, mediante el cómo, que es el método, va a ser lo más interesante aquí, porque el cómo puede hacer que un contenido lo trabaje no solamente de manera individual, sino que el alumno se ponga a trabajar en conjunto y aprenda el sentido de trabajar en equipo, en el para qué. Todos conocemos, es muy dado aquí en México, o sea, en otras partes del mundo, que al momento de trabajar en equipos casi la responsabilidad, no en la mayoría de los casos, pero sí en un gran porcentaje, recae en una sola persona o en dos. Entonces no sabemos a veces trabajar en equipo. Entonces, respecto a un contenido, se propone que hagan, no sé, un tema. El cómo va a ser interesante, porque no solamente va a ser de que sea una lectura y que el alumno haga un resumen, sino que construya algo, que construya en conjunto. Y el para qué es para que sepa trabajar, por ejemplo, en conjunto con sus demás compañeros. Una especie de zona de desarrollo próximo. Vamos a apoyarnos un poco con Vygotsky de lo que es el trabajo socioformativo, un enfoque que lleva a una especie de sinergia. Entonces esto es lo que propone Perrenot. Hay un proyecto interesante que surge en Europa, proyecto Tuning, algunas capitales interesantes, entre ellas Berlín, Alemania. Y este proyecto va a distinguir dos tipos de competencias, las va a generalizar. La primera son competencias genéricas, como se muestra aquí en el esquema, las genéricas, y la segunda son las específicas. Las genéricas nos vamos a abocar en las siguientes diapositivas para ver más o menos cuáles son. Que las competencias genéricas aquí en el proyecto Tuning del 2006 se van a crear estos tres grandes grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Pero para antes, en las competencias genéricas, López hace referencia a tres tipos de saberes. Estos tres tipos de saberes son el saber conocer, el saber ser y el saber actuar. En el saber conocer, aquí tenemos los conocimientos generales y específicos respecto a una materia o disciplina. También conlleva el dominio de métodos y técnicas. Este es el saber conocer, un conocimiento o un desarrollo cognitivo respecto a algo que se le presenta dentro de su contexto. Después sigue el saber ser. Y en el saber ser, aquí son actitudes de parte de la persona, formas de actuar e interactuar con las demás personas que le rodean. Aquí se refiere a una especie de iniciativa, motivación y liderazgo. A veces las personas, se dice que por naturaleza hay personas que son líderes. Entonces, en este sentido, el saber ser conlleva que las personas, como lo comentaba en el ejemplo anterior de Perrenot, cuando en el cómo al profesor se le ocurre que trabajen en equipos, de repente surge un alumno que en el saber ser tiene una actitud de liderazgo, justamente de organizar al equipo para que trabajen y coadyuve todo el trabajo para bien, para un buen término. Esto aquí nosotros lo podemos observar, inclusive también puede ser calificado mediante, no sé, una especie de rúbricas, dependiendo de la materia que sea. Por ejemplo, puede ser en formación cívica y ética, o mediante un proyecto en el cual conlleve involucrarse directamente cada uno de los participantes de un equipo. Y por último, en la aportación que hace López respecto a estas competencias genéricas está el saber actuar. Aquí es la formación permanente, es decir, que las personas estén dentro de nosotros como docentes en constante estudio de acuerdo a las nuevas técnicas, conocimientos, teorías que surgen. También se refiere a una planeación y ejecución creativa de un problema, un caso o un proyecto.
Que lo aprendido se traslade a una simulación o situación real. En el saber actuar, aquí es cuando ya los alumnos se presentan en todo lo trabajado anteriormente, se presentan como lo que ellos han aprendido en cuanto a lo cognitivo, en cuanto al ser de la persona, que es trabajar también en conjunto, al saber actuar, a presentar ya como si estuvieran ya graduados, como si estuvieran en escena, que esto normalmente me ha tocado a mí verlo, sobre todo en la última parte que menciona aquí, en el saber actuar de López, en los proyectos, porque a veces tú propones algo y los alumnos superan todas tus expectativas, y en el saber actuar ahí está representándose todo el trabajo que hay detrás de parte de los alumnos, que a veces ellos mismos van construyendo. Hay competencias primeramente instrumentales, de acuerdo al proyecto Turing. Estas competencias que son instrumentales se van a referir al funcionamiento cognitivo, metodológico, tecnológico y lingüístico. Son parte de los conocimientos que todo estudiante debe tener y dominar de una materia. Entonces, estos son más que nada los conceptos clave, el cómo voy a aprender esos conceptos clave, las técnicas que voy a utilizar, la comunicación, es decir, el lenguaje que se va a utilizar. No es lo mismo hablar de matemáticas que hablar de biología. Entonces, cada uno de ellos presenta una especie de juego de lenguaje según Wittgenstein. Entonces, cada alumno debe estar muy bien ubicado en el contexto en el que se encuentra cada una de esas materias y poder responder mediante un proceso cognitivo de clave, de comunicación, a cada uno de los currículum que se presentan en esas materias. Y las competencias interpersonales, aquí, como ya he comentado antes en otro rubro, es que el alumno sea capaz de relacionarse con los demás con buena manera, colaborar y cooperar en todos los proyectos que se presenten, y esto va a servir en cierta manera para un autoconocimiento, una especie de evaluación interior, de acuerdo a si se sabe trabajar en equipo, si no, si se sabe convivir con los demás, si tiene esa disposición, esa apertura. Entonces las competencias interpersonales resultan interesantes porque, como habíamos visto anteriormente, no solamente es lo cognitivo, sino que es trabajar con los demás. Y las competencias sistémicas dentro del proyecto Turing, ya por último, esta es la capacidad de tener una visión general en conjunto. Por ello, esto va a incluir un comprender, un conocer y un sentir. Significa también la capacidad de ser flexible y estar dispuesto al cambio ante cualquier situación. A veces nosotros como docentes nos resistimos a ciertos cambios porque ya tenemos un modelo, porque ya tenemos más o menos una línea de trabajar. Pero cuando se nos pide que agreguemos otras cosas, yo creo que los docentes debemos de estar abiertos en esta parte, porque justamente va a ayudarnos el hecho de implicarnos en algo, y se dice que cuando enseña uno aprende más de lo que ya sabe. Entonces la competencia sistémica es una visión general de todo, ser flexibles, estoy dispuesto a hacerlo, claro que sí, puedo. En el caso de los docentes, recordemos, eso mismo transmitimos a nuestros alumnos. ¿Para qué? Para que haya esa capacidad de ser sistémico, de estar en conjunto de acuerdo a un proyecto, a una materia o a un sistema educativo en general. Y las competencias llegan a México, sí, por el proyecto Turing, pero por el proyecto derivado en América Latina llamado Alpha Turing en América Latina. Hay muchas instituciones de corte privado
Pero según la lectura de López presenta cuál es las universidades, o más bien cuál es la universidad que toma el enfoque por competencias, y esta va a ser el sistema universitario jesuita, que si mal no recuerdo está el ITESO y la Ibero, que son sistemas de tinte jesuita. Entonces ellos van a tomar las competencias en el rubro privado. La Secretaría de Educación Pública en 2011, con su plan de estudios, va a lanzar un poco lo que viene siendo el enfoque por competencias ya de manera formal. Y la va a definir como la capacidad de responder a diferentes situaciones, ya que incluye un saber hacer, que son las habilidades, un saber, que son los conocimientos, y una valoración de las consecuencias de ese hacer, que son valores y actitudes. Entonces, es hacer, saber y actitudes y valores. Vienen siendo las bases que en cierta manera son dadas por la UNESCO. Y bueno, esto es en general lo que son las competencias. Concluyo que las competencias siguen siendo parte primordial de la educación en México. Todavía se siguen sumando nuevas propuestas, sin embargo, sabemos que desde un enfoque constructivista nosotros vamos a llevar a los alumnos justamente a que se desarrollen en todos sus rubros, en todas sus áreas, que todas sus capacidades estén de acuerdo a algunos teóricos, como dentro de las 10 competencias que se presentaban aquí, cuáles son las 10 competencias de este siglo XXI. Justamente queremos crear o formar más bien alumnos críticos, reflexivos, que se enamoren del estudio, que sean, como en su momento había ese famoso eslogan de parte de la educación en México con el nuevo modelo educativo, que después se echó hacia atrás, que es una aprender a aprender. ¿Cómo vamos a lograr eso en nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a incidir? Pues justamente logrando este pensar dentro de las competencias, aprender a crear actividades de acuerdo o con base en competencias. Ya los planes y programas así lo manejan, muchas de las editoriales ya dan esa propuesta, pero como docentes que quieren crear, que quieren construir, sería interesante que empecemos a pensar, a reflexionar y no tomar lo que ya está dado. Entonces, eso es básicamente el tema de las competencias.